Hola, bienvenidos a la serie Principios de Fe. El tema que estudiaremos hoy es los derechos y los deberes de los miembros. Nosotros como cristianos tenemos una doble nacionalidad, la terrenal, que es temporal, y una eterna, que es la celestial. Como ciudadanos tenemos derechos y obligaciones. A veces prestamos más atención a los derechos que los deberes. Y si nos interesamos por los deberes, nos inclinamos por los terrenales antes que los celestiales, motivado por la ignorancia, negligencia, falta de interés o por simple rebeldía. En un país, por ejemplo, tenemos las leyes de tránsito, las que rigen la conducta del hombre, como el Código Civil o Código Penal. Si alguien las transgrede, es pasible de sanciones, multas y hasta encarcelamiento. Así también, cuando venimos al Señor y nos convertimos en ciudadanos del reino celestial, adquirimos derechos y deberes que están escritos en la palabra de Dios. Debemos concientizarnos del gran privilegio que es ser miembro de la Iglesia de Dios, como nos dice en su palabra en Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Así, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. A la luz de la palabra de Dios, resumiremos algunos de los derechos de los miembros. Primero, no sufrir discriminación por razones de raza o condición social, ya que provenimos todos de un mismo Padre y origen. Segundo, a recibir un trato digno y considerado y a ser atendidos en nuestras necesidades personales. Somos hijos de Dios y por lo tanto, todos hermanos e iguales ante Dios. Y a nadie podemos despreciar o ignorar, como lo declaró Cristo mismo en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 10. Mirad, no menospreciéis a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre Celestial. Tercero, también tenemos derecho a recibir ayuda de nuestros hermanos de la misma fe, sean necesidades espirituales o materiales, como lo aconseja el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 10. Así, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Vemos aquí entonces que tenemos que ayudarnos entre hermanos, ya que todos somos hijos de un mismo Padre, tenemos que tener la sensibilidad y tenemos que tener cariño por nuestros hermanos. Cuando vemos que alguien está en alguna dificultad, tenemos que tener la prontitud para ayudarlo, así como nosotros quisiéramos ser ayudados. Cuarto, a expresar nuestras opiniones, proponer ideas y presentar propuestas a través de los canales adecuados, conforme al consejo del sabio Salomón, en Proverbios capítulo 11, versículo 14. Sin buen gobierno, la nación fracasa, pero en la multitud de consejeros hay sabiduría. Quinto, tenemos derecho a ser restaurados y que alguien se ocupe de esta labor espiritual cuando estamos débiles o alejados de Dios y de su iglesia. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales, debéis restaurarlo con una actitud humilde, pero que cada cual tenga cuidado, porque también puede ser tentado. Esta exhortación la encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 6, el versículo 1. Sexto, tenemos derecho a ser oídos y aconsejados. Hay una experiencia en la Biblia que ejemplifica esto. Cuando Dios escuchó a Caín y lo llamó para preguntarle por su hermano Abel. Dios lo dejó hablar
él tenía derecho a ser oído. Luego fue aconsejado. Veamos lo que dice Génesis capítulo 4, los versículos 6, 7 y 9. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera, lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Séptimo, tenemos derecho a ser juzgados por alguien que se ponga en nuestro lugar. Antes de poder ser juez, Pedro pasó por una dura prueba, de la que salió capacitado para perdonar, como nos dice el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearos como si fuera trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Pedro pudo ministrar fortaleza porque él había estado sin fuerzas y caído, y sólo así pudo ponerse en el lugar del otro. Así quedaron registradas sus palabras en Gálatas capítulo 6, el versículo 1. Hermanos, si alguno ha caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, cuidando que tú también no seas tentado. Octavo, otro maravilloso derecho del creyente es a ser perdonado por Dios y por los hombres. En el libro de los Salmos, capítulo 86, versículo 5, nos dice: Tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande es tu amor por todos los que te invocan. Y en consonancia con el texto recién leído, el apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 1, versículo 9, declara: Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. ¡Qué maravillosa seguridad tenemos de nuestro buen Dios! De que Él va a perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros también tenemos que estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Noveno, por consiguiente, si tenemos derecho a ser perdonados por Dios, también lo tenemos por los hombres. El apóstol Pablo da un ejemplo en este aspecto en su segunda epístola a los Corintios, el capítulo 2, versículos 5 al 10. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí. Hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos vosotros. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien debierais perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. Con este propósito os escribí, para que si pasáis la prueba de completa obediencia, a quien vosotros perdonéis, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a vosotros en presencia de Cristo. Ahora consideraremos los deberes de los miembros de la Iglesia. La definición de la palabra deber es estar obligado a algo por la ley divina, natural o positiva. Cumplir obligaciones nacidas del respeto, gratitud u otros motivos. Veamos algunos de los deberes del miembro de la Iglesia de Cristo. Primero, debemos mantener el testimonio personal propio de nuestra pertenencia a la Iglesia, manifestando claramente los frutos del Espíritu de Dios en nuestra vida. Una escritora inspirada nos aclara este punto de la manera siguiente. Los frutos del Espíritu manifestados en la vida son una confesión de Cristo. Si todo lo hemos abandonado por Cristo, nuestra vida será humilde, nuestra conversación celestial, nuestra conducta intachable. La poderosa y purificadora influencia de la verdad en el alma y el carácter de Cristo manifestado en la vida son una confesión de Cristo. Si se han sembrado en nuestro corazón las palabras de vida eterna, el fruto será justicia y paz. Segundo,
Debemos asistir regularmente a las reuniones de la iglesia, cultos oficiales, participar en los actos que desarrolle nuestra congregación. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en su epístola a los Hebreos, el capítulo 10, versículo 25, y consideraremos la versión internacional. No dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Tercero, debemos contribuir económicamente al sostenimiento de la iglesia mediante nuestros diezmos y ofrendas. La palabra de Dios es bien clara acerca de nuestro deber de sostener la obra de Dios, ordenando el sistema de diezmos, que es devolver a Dios la 10ª parte de todo lo que Él nos da tan bondadosamente. El profeta Malaquías nos dice en su libro, capítulo 3, el versículo 10, «Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Recibimos las más ricas bendiciones al reconocer que todo lo que recibimos es de Dios, y a la vez contribuimos para que la obra de Dios prosiga en el mundo y disponga de los recursos para el sostén de los obreros y pastores, mantenimiento y construcción de templos y salas de culto, y aún para ayudar a los necesitados de la iglesia. Cuarto, es también nuestro deber llevar a la práctica las decisiones tomadas por la Asociación General, ya que cuando se reúnen los representantes de la iglesia a nivel mundial y toman una decisión después de ser debidamente debatida y consensuada con oración, es la voz de Dios. Un ejemplo de esto lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 4 y 5, cuando la iglesia apostólica primitiva se vio inmersa en una polémica doctrinaria que fue resuelta en un concilio en Jerusalén. Al pasar por las ciudades, entregaban a los hermanos para que las guardasen las decisiones tomadas por los apóstoles y ancianos de Jerusalén. Así, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Quinto, otro deber no menos importante de los miembros es la de resolver sus divergencias o altercados en el ámbito de la iglesia, evitando así el escándalo y mal testimonio a los no creyentes. La iglesia es en última instancia el órgano con autoridad dada por Dios para solucionar diferendos entre hermanos. Debemos usar la regla bíblica que encontramos en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. Si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta entre tú y él solo. Si te oye, habrás ganado a tu hermano. Si no te oye, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, todo lo que pidan les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es algo muy triste cuando hermanos de la misma fe acuden a tribunales mundanos para solucionar sus diferencias. El nombre de Dios es deshonrado y blasfemado a causa de esta manera de actuar. Sexto, no dejaremos de recordar, en conclusión, el deber de los miembros de sujetarse a las órdenes de sus dirigentes oficiales mientras estos sean fieles a los principios de la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos insta a que así lo hagamos en su epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículos 7 y 17. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál sea el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse
porque esto nos es provechoso. Séptimo, debemos ayudar con nuestras oraciones el ministerio de los que llevan adelante el Evangelio y lideran la iglesia para que Dios los pueda capacitar más y más y sean sus instrumentos. Hasta aquí hemos visto entonces la importancia de los deberes y de los derechos de los miembros de la iglesia. Oremos para que Dios pueda ayudarnos a ponerlos en práctica, a aquellos que somos miembros. A aquellos que todavía van a ser miembros, que podamos tener la conciencia clara de los deberes y derechos que tendremos al ser miembros de la iglesia de Dios. Les invito ahora en este momento que hagamos una oración. Amante y buen Padre que estás en los altos cielos, te damos muchas gracias porque nos acompañaste en este estudio. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos comprender más y más la importancia de llevar adelante y poner en práctica todos nuestros deberes y derechos como miembros de iglesia. Y que podamos así cumplir la voluntad de Dios y ser fieles portaluces en este mundo. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, me despido deseándole las más ricas bendiciones y nos vemos en el próximo programa, donde estudiaremos el tema la disciplina eclesiástica. Que Jesús le conserve en paz y le guarde. Amén.